iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Amables oyentes, tengan ustedes muy buen día. Este es su programa Palabras del Pastor, que se emite todos los días de lunes a viernes por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Le saluda hoy su pastor, obispo y amigo Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Hoy, 22 de junio, viernes de la 11ª semana del tiempo ordinario. En la conclusión de la misión vocacional que los seminaristas de nuestra diócesis han desarrollado en la Vicaría del Golfo de Morrosquillo en todas las parroquias. Esperamos que al encontrarnos con ellos nos tengan un buen reporte de lo que ha significado para nuestra diócesis esta semana de misión vocacional. Acompáñenos ustedes con su oración por el éxito de esta misión y porque aquellos que han sido tocados con el mensaje vocacional, jóvenes, muchachos y muchachas, e incluso otras personas, puedan corresponder con alegría a la llamada del Señor. Y lo mismo las personas adultas, miembros de distintas comunidades, de distintas realidades pastorales, así como los padres de familia y la comunidad cristiana en general de las parroquias de la Vicaría del Golfo de Morrosquillo, puedan vincularse mucho más de lleno y con una mayor generosidad y constancia a la pastoral vocacional diocesana en sus parroquias. Oraremos hoy con el Salmo número 100. Se trata de un himno de alabanza en el que se invita a toda la tierra y en particular al pueblo de Dios a aclamar y celebrar al Señor, que es el único Dios. Es un salmo bastante breve, pero no por ello carente de significado. La columna vertebral de este salmo la constituye la toma de conciencia de que existe un solo Dios para todo el universo. Solo el Señor es Dios. En el trasfondo de esta afirmación tenemos una crítica contra los dioses de las naciones o bien la superación de un conflicto religioso al respecto. Durante mucho tiempo Israel creyó que los ídolos de las naciones existían realmente, pero solo en la época del exilio, cuando estuvieron en Babilonia, siglo VI a.C., llegó al convencimiento de que solo Dios, el que a ellos, a Abraham y a sus descendientes se les había manifestado, era el único existente. No hay otro Dios. Él es el creador, Él es guía de toda la humanidad por los caminos de la vida. No obstante, la invitación con que arranca el Salmo se dirige a la tierra entera, dejando así abierta la atención. ¿Será que el mundo abre sus ojos, abre sobre todo su corazón y es capaz de reconocer lo que ha hecho este Dios? ¿Se acercará a Dios? Los hombres lo servirán, lo celebrarán, bendecirán su nombre, diciendo que es bueno, que ama fielmente, que es eterno. El contexto inmediato de este salmo es el de una celebración en el templo, precedida de una procesión que va aproximándose a las puertas y a los atrios del lugar santo. Hay un ambiente de fiesta y alegría que inunda el deseo de una fraternidad entre todos los hombres, guía los pasos y orienta el corazón de cuantos se acercan a dar gracias y bendecir al Dios creador bueno, que es eternamente fiel. Oremos también nosotros con mucha alegría y hagamos nuestra esa confesión de fe del pueblo de Israel. Solo el Señor es Dios, no hay ningún otro Dios. Salmo para la acción de gracias. Aclamad al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, llegad hasta Él con gritos de júbilo, sabed que solo el Señor es Dios, Él nos hizo, a Él pertenecemos, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con himnos y cánticos de alabanza. Dadle gracias y bendecid su nombre. El Señor es bueno, su amor es para siempre y su fidelidad de generación en generación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos visto en los días anteriores cómo el hombre está hecho para la comunidad, está hecho para compartir con otros su existencia, y ese compartir la existencia no tiene por qué ser conflictivo ni problemático, sino todo lo contrario.
El hombre necesita aprender a convivir con otros, aprender a compartir, aprender a desarrollar dinámicas de simpatía. Simpatía que es el amor en su máxima expresión, el amor de caridad, y que constituye el fundamento de toda relación humana. Ese amor de caridad unido a la responsabilidad de saber que hay que construir una convivencia fraterna y pacífica con todos nuestros semejantes, pero muy especialmente con aquellos que compartimos un lugar común. Trátese de un pueblo, de un barrio, de una comunidad, de una familia. Esos lugares comunes frecuentados por todos que se constituyen en puntos de encuentro de personas libres, capaces de construirse a sí mismas en comunidad mediante relaciones fraternas reguladas por la autoridad. Hablábamos por eso del sentido de la autoridad y de en dónde reside la legitimidad de una auténtica autoridad que se convierte en servicio y no en poder. La autoridad se vale de los consensos que de una forma estudiada racionalmente se convierten en ley. El número 333 y los números que le siguen forman el capítulo 3 de esta primera parte o primera sección de lo que llamamos el hombre en comunidad, la capacidad del hombre para edificar su vida en Cristo, pero no como un proyecto individual, sino como un proyecto colectivo, todo lo contrario de lo que ocurrió cuando los hombres se unieron para construir una torre con el fin de llegar a ser mucho más que Dios. El irse contra Dios, lo único que produjo fue confusión, una confusión hasta el punto que los hombres no se entendieron los unos con los otros. Como si comenzaran a hablar cada uno un idioma distinto. Los hombres tuvieron que dispersarse e irse, cada uno por su lado, porque el egoísmo y la soberbia les impidió comunicarse. Es otra consecuencia del pecado de Adán. Pero este capítulo 3 precisamente nos habla de la salvación, de la que ya de alguna forma también habíamos adelantado algunos aspectos. Y el camino de la salvación se da por dos vías, por dos entradas, la entrada de la ley y la entrada de la gracia. A este tema se dedica todo este tercer capítulo de la segunda sección de esta tercera parte del catecismo titulada La vida en Cristo. Entonces, hay dos caminos, el camino de la ley. Cuando hablamos de la salvación, visto que ya habíamos afirmado y habíamos verificado que ningún hombre se puede salvar a sí mismo, que para salvarse el hombre necesita de una intervención especial de aquel que tiene las llaves de la salvación, las llaves de la redención humana, que es Dios mismo. Y Dios abrió un primer camino, especialmente en el Antiguo Testamento, a partir del momento en que sacó a su pueblo del país de Egipto, donde era esclavo de los poderes tenebrosos del faraón y de todo su ejército y de toda la nación. Los hijos de Jacob, que habían ido a Egipto, llevados por José, donde lograron progresar y prosperar hasta el punto de generar envidias entre los egipcios, se convirtieron de un momento para otro en esclavos de otro faraón, uno que ya no era amigo, como fue aquel que encontró en José la salvación para su pueblo. Esos hechos quedaban en el pasado y este nuevo faraón ya no se acordaba de José, ni de su familia, ni de lo que José hizo en favor de Egipto. Y más bien temeroso de que aquel pueblo numeroso y robusto se apoderara de Egipto, lo redujo a la esclavitud. Y fue cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo condujo primero atravesando el Mar Rojo y luego atravesando un tremendo y difícil desierto lleno de soledades, donde el hombre aprendió a amar a Dios, a apoyarse en Dios, a tener todo en Dios, porque dependía absolutamente de Dios. Y Dios va educando a este pueblo en la medida que va avanzando en su camino por el desierto, y en un momento dado, sobre el monte Sinaí, llama a Moisés. Llama primero a todo el pueblo, pero el pueblo dice: no podemos resistir, Moisés. Quédate tú con el Señor y luego nos transmites lo que acuerden ustedes dos, y nosotros obedeceremos cuanto nos diga el Señor. La alianza, entonces, la alianza del Sinaí, la alianza que Dios hace con aquel que ha decidido libremente ser el pueblo de Dios y que Dios sea su Dios, la alianza se sella con las tablas de las 10 palabras, el decálogo, los mandamientos. Los mandamientos obedecen a algo que Dios mismo puso en el ser del hombre, una ley moral natural.
una capacidad que Dios puso en el hombre desde su origen, desde su creación, y que estaba también en Adán, que le indica dónde está el bien y dónde está el mal. Por eso es extraño que el hombre al pecar haya pretendido apoderarse de ese conocimiento del bien y del mal. ¿Con qué fin? Si ya de hecho él lo sabía por naturaleza. Dios había puesto en su naturaleza este principio: debes hacer el bien, debes evitar el mal. Pero al mismo tiempo Dios puso en el hombre el conocimiento acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Ese conocimiento está inscrito en el corazón del hombre, en su interior, y el hombre puede acceder a ese conocimiento a través de su conciencia, ayudada de la razón natural, de la capacidad de razonar y de la capacidad de experimentar. La conciencia, complementada con la capacidad del hombre de razonar y de encontrar los principios fundamentales del bien, condujeron al hombre al conocimiento de esa ley que hay en su corazón, que hay en su interior, y que le muestra qué es el bien y qué es el mal. Y allí en el corazón del hombre entonces está inscrita esa ley elemental, que es el principio de toda ética y de toda moral. Debes realizar el bien y debes evitar el mal. La ley moral natural es válida para todos. Todos los hombres tienen esa capacidad. Todos los hombres han venido al mundo con esa capacidad para conocer el bien y para conocer el mal. Y con esa ley interior inscrita en su ser natural: haz el bien y evita el mal. Esa ley moral natural dice al hombre sus derechos y sus obligaciones fundamentales, y de este modo constituye el verdadero fundamento de la convivencia, tanto en la familia, que es como el primer círculo alrededor de la persona, como la comunidad, luego la sociedad en general, y finalmente las organizaciones de la sociedad que llamamos el Estado, dado que el conocimiento natural está a menudo oscurecido por el pecado y la debilidad humana. El hombre necesita la ayuda de Dios y su revelación para mantenerse en el buen camino. Entonces por eso Dios aparece y da a Moisés unos preceptos, unos mandamientos, unas normas que llamamos la ley del Antiguo Testamento, en las cuales Dios especifica con mayor claridad lo que el hombre tiene que hacer frente a los hechos concretos de la vida. Y así, los mandamientos fueron dados por Dios como revelación para ayudar a explicitar al hombre en su vida práctica cotidiana lo que es bueno y lo que es malo. La ley entonces, la ley revelada, junto con la ley natural, le dicen al hombre lo que puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Y esto con qué fin? Pues con el fin de que el hombre sea feliz. Porque la finalidad de la ley, la fidelidad de la norma, como la finalidad de la autoridad, es procurar a todos los hombres esa vocación a la felicidad, explicitarle el camino por el cual se llega a la felicidad. Entonces, pregunta el Catecismo número 334, ¿qué relación podría establecerse entre ley moral natural y ley de la antigua alianza? Llamamos antigua alianza porque es la que rigió desde el monte Sinaí hasta el final del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se caracteriza por una nueva alianza, pero una nueva alianza de la que el Señor mismo dijo: no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y por eso los mandamientos del Antiguo Testamento siguen siendo válidos y siguen siendo racionalmente aceptables por el hombre que quiere vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, pero sobre todo que quiere vivir en paz, constructivamente, sus relaciones con el resto de hombres que conforman su entorno, tanto el entorno más estrecho, la vida familiar, como el más amplio, la vida nacional. ¿Cuál es entonces la relación entre ley moral natural y ley de la antigua alianza? Pregunta número 334. Responde el Catecismo en 3 renglones. La ley de la antigua alianza expresa verdades que son accesibles por naturaleza a la razón, pero que se declaran y acreditan como ley de Dios. Es decir, Dios no va contra la razón imponiendo unas leyes irracionales o difíciles de captar en su sentido más profundo. La revelación de Dios y la ley que Él revela es perfectamente conocible por la razón y perfectamente aplicable desde la razón a los principios prácticos de la existencia. ¿Qué importancia tiene esta ley de la antigua alianza? Nos dice el número 335. En la ley, conocida con el nombre de la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, conocida también como
Pentateuco. Allí en la Torá, en el libro de la ley, encontramos un núcleo que son los 10 mandamientos, de los que ya dijimos. No son mandamientos en el sentido de normas, de pronto caprichosas que nos dicen cómo comportarnos, pero que nos gustaría que no fueran así como son, sino de otra manera. Los 10 mandamientos son 10 palabras que orientan la vida del hombre. Esta ley y su núcleo, que son los 10 mandamientos, se presenta al pueblo de Israel como la voluntad de Dios. Entonces, el seguimiento de la Torá es para todo Israel el camino central de la salvación. Para salvarse hay que conocer la ley y hay que ponerla en práctica. Los cristianos sabemos que mediante la ley se nos da el conocimiento de lo que hay que hacer, pero también sabemos que la ley no es la que salva. La ley, en efecto, nos dice cómo comportarnos, qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Es una guía para la salvación, pero la ley en sí misma no nos salva. Es decir, si nosotros quebrantamos la ley no nos da las fuerzas para salir de ahí. Al contrario, la ley nos acusa y nos debilita más porque como que nos aplasta, nos desanima con la rigurosidad de su mandamiento cuando yo me doy cuenta que he fallado a esa ley. Todo hombre tiene la experiencia de que uno se encuentra con lo bueno como si estuviera prescrito, pero muchas veces no tiene la fuerza de llevarlo a cabo. Lo escuchábamos cuando hablábamos del pecado y leíamos aquel texto de San Pablo. Mi razón me dice que el mandamiento es bueno, que el mandamiento me conduce a la felicidad, pero mi decisión es incapaz de proyectar acciones en ese mismo sentido. Entonces resulta que mi razón admira la ley, reconoce que está bien hecha, reconoce que es buena y que es santa, que me describe muy bien el camino que yo tengo que tomar y cómo debo de tomarlo. Pero cuando yo no tomo ese camino, la ley se convierte en un acusador severo que me dice, te equivocaste, pero no me da la fuerza para salir de la equivocación. Entonces, aquí cuando sucede esto, la ley se ve y se siente como entregado. Aquí, la persona que se ha equivocado no encuentra en la ley la manera de salir. Por el contrario, la ley lo hace sentir como entregado al poder del pecado. Vendido, dice San Pablo, al poder del pecado. Como cuando un esclavo se pone en venta y el que lo compra lo somete a esclavitud. Así el hombre se siente vendido al poder del pecado y la ley no puede sacarlo de ahí. De este modo se hace patente precisamente mediante la ley cuánto dependemos de la fuerza interior para cumplir esa ley. Por eso la ley, por buena e importante que sea, no es ni aporta nada para nuestra salvación, pero sí nos prepara y prepara para nosotros el camino de la fe con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que como se ha anunciado en el credo, nuestro Señor vino a salvarnos, es decir, a darnos la fuerza que la ley no nos puede dar para poder salir. Él mismo nos ayuda a salir con su gracia, con su amor, de las esclavitudes del pecado. Como cuando el pueblo sale de Egipto, no sale con su propia fuerza, sino que tiene que venir Moisés y luchar contra el faraón, y aún así muchos se resistían a salir de Egipto porque tenían miedo a las represalias, porque se sentían incapaces de algo tan grande. Es interesante cómo el número 336 nos explica la relación que existió entre Jesús y la ley de la antigua alianza. Cuando leemos especialmente el capítulo 5 de San Mateo, a partir del versículo 17, donde dice, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Pero por otro lado, también en el mismo Sermón de la Montaña comienza las explicaciones sobre la nueva ley en comparación con la antigua, diciendo, se les dijo en el pasado, ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, y yo, en cambio, les digo. Qué interesante esto. A sus antepasados se les dijo de una manera, pero yo a ustedes les digo de otra manera. Y va tomando algunos de los mandamientos de la ley como ejemplo. En el capítulo 5, los versículos 30 en adelante, va tomando algunos preceptos de la ley y nos va diciendo, a ustedes se les dijo esto, pero yo les digo esto. Entonces son como dos momentos en los que Jesús nos permite comparar la relación que hay entre la ley antigua del Decálogo y la nueva ley del Señor, la ley de la salvación. Entonces repito, en el primer caso, el Señor dice, yo no vine a abolir esa ley, sino a darle plenitud. ¿Y cómo le da plenitud? Pues dándole al mandamiento no ese carácter de severidad que me condena, sino un carácter salvífico. Y para enfatizar
este carácter salvífico que se da por la fe y no por la ley, el Señor nos dice, oyeron que se dijo, no matarás. Pues yo les digo, no solo se mata a una persona usando un arma o cualquier objeto contundente para golpearla hasta matarla. No solo se mata con esa violencia de un arma que destruye al otro hasta arrancarle la vida. Mata también a aquel que desprecia a un hermano. Y por eso también pone un ejemplo, no se resistan al mal. Cuando alguien te abofetee en la mejilla derecha, es decir, cuando alguien te desprecie, tú preséntale también la otra mejilla. El cristiano entonces aprende a no responder al desprecio con desprecio, sino al desprecio con amor. Y cuando alguien te robe o te quiera robar la túnica, tú le das la túnica y le encimas el manto. Es una manera mía de decir lo que dice el Sermón de la Montaña. A aquel que te quite la túnica, dale también el manto. Entonces, es una ley que supera, la ley de salvación supera la severidad de los mandamientos antiguos, pero la supera no en el sentido de que se convierte todavía en una ley más terrible, más imposible de cumplir, sino todo lo contrario, porque el hombre, al experimentar la salvación en Cristo, ha encontrado una capacidad y una fuerza tal que la ley misma queda superada por otra ley mayor que esa, que es la ley del amor. Entonces el cristiano dice, si a este señor lo hace feliz tener mi túnica, yo le doy mi túnica y le encimo el manto, porque yo puedo dar mucho más de lo que me exigen. Si aquel otro señor me obliga a que yo lo acompañe durante 1 kilómetro cargando sobre mis espaldas un peso, yo le digo con mucho gusto. Y cuando he cumplido el kilómetro, no le digo bueno hasta aquí, sino que yo le digo tú me obligaste a caminar 1 kilómetro cargando este peso. Pues yo te digo, te voy a regalar otro kilómetro. En efecto, el Evangelio dice, cuando alguien te obligue a caminar 1 milla, vete con él 2. Igualmente, todas estas exageraciones, estas enseñanzas nuevas del Señor, ¿qué quieren decir? Que ya para nosotros no rige una ley con la milimetría de su texto taxativo, sino que estamos por encima de la ley, pero no en el sentido de que despreciamos la ley, sino de que llegamos a un estado de amor, incluso por nuestros enemigos, que somos capaces de dar mucho más de lo que ellos nos piden. ¿Por qué? Porque en nosotros sobreabunda la vida gracias al encuentro con Jesucristo. La plenitud de la ley antigua, termina diciendo el catecismo, es la ley del Evangelio que extrae de aquella toda su virtualidad. No añade ningún precepto nuevo, porque de hecho en la antigua ley los 2 mandamientos que Jesús llama nuevos ya existían. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, esos mandamientos ya existían en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, dice el Señor en el Evangelio de San Juan, y sin embargo, capítulo 13, les doy un mandamiento nuevo. Nuevo no por lo que dice, sino nuevo por la manera de cumplirlo. Ámense como yo los he amado. La medida del amor es el amor sin medida, dirá San Agustín. Y el amor sin medida nosotros lo conocemos en Jesucristo. Dar más de lo que puedo dar en favor del otro. De modo que yo lo dejo aturdido. Él quería obligarme a hacer esto y yo le digo, no, te doy mucho más, porque yo tengo mucho más de dónde dar. Y porque si a ti te hace feliz eso, ¿cómo no voy yo a ser un instrumento para tu felicidad? Fíjense cuando volvemos al principio. Esta ley posibilita el que podamos convivir como personas felices. Yo feliz porque hago el bien y la persona beneficiada con mi bien feliz porque yo fui mucho más generoso de lo que ella esperaba de mí. ¿Será posible esa relación entre nosotros? ¿Será posible amar así en las familias? Pues es posible desde que el Evangelio lo dice y desde que los testigos del Evangelio en todo tiempo nos lo han demostrado. Qué bueno ha sido Dios con nosotros al darnos esta ley tan hermosa, este sermón de la montaña. El sermón de la montaña nos revela que Dios es un Padre amorosísimo que nos ha enviado a su Hijo para guiarnos por el camino del bien, que es el camino de la felicidad. Démosle gracias a este Padre misericordioso con la oración que Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Oremos.
Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades para que sigamos siempre el camino de tus mandatos, reconociéndote como nuestro guía y maestro, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor entonces les conceda esta gracia, esta alegría, hoy en las relaciones con las personas, con sus familias, con su comunidad. Y que Dios los bendiga, los guíe y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.